Cuando ocurre el cambio presenta. Devocionales de Ellen G. White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente para el 15 de mayo. Dios quiere dirigir a su pueblo, si ellos se lo permiten. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Primera de Samuel 8:19. La inspiración comentando este versículo en Patriarcas y Profetas en la página 657 nos dice: su rey imitaría la pompa y el lujo de los otros monarcas, y ello haría necesario cobrar pesados tributos y exacciones en sus personas y en sus propiedades. Exigiría para sus servicios los más hermosos de sus jóvenes. Los haría conductores de sus carros, jinetes y corredores delante de él. Habrían de llenar las filas de su ejército y se les exigiría que trabajaran las tierras del rey, segaran sus mieses y fabricaran elementos de guerra para su servicio. Las hijas de Israel serían llevadas al palacio para hacer las confiesteras y panaderas de la casa del rey. Para mantener su regio estado, se apoderaría de las mejores tierras dadas al pueblo por Dios mismo. Tomaría los mejores de los siervos de ellos y de sus animales para hacerlos trabajar en su propio beneficio. Además de esto, el rey les exigiría una 10ª parte de todas sus rentas, de las ganancias de su trabajo o de los productos de la tierra. Y seréis sus siervos, concluyó el profeta. Y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas el Señor no os oirá en aquel día. Por honorosas que fueran sus exacciones, una vez establecida la monarquía, no la podrían hacer a un lado a su gusto. Pero el pueblo contestó: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Como todas las gentes, los israelitas no se dieron cuenta de que ser en este aspecto diferentes de las otras naciones era un privilegio, una bendición especial. Dios había separado a los israelitas de todas las demás gentes para hacer de ellos su propio tesoro. Párrafos 1 en adelante. El Señor indicó a Samuel que accediera a la petición del pueblo, pero que les advirtiera enérgicamente con respecto al pecado de elegir un gobernante temporal, despreciando el gobierno divino. La idea de un monarca no armonizaba con el plan divino, sino con el orden de las naciones que no conocían ni aceptaban a Dios. Después de esta jactante declaración, el pueblo siguió insistiendo en sus ideas y Samuel consintió. El pueblo estaba decidido a tener un rey. Concluyeron que Samuel no comprendía bien la situación, pues si tan solo conociera todas las circunstancias, los motivos y los designios, entendería las grandes ventajas. Él mismo estaría tan dispuesto como ellos a tener un rey, y de este modo no serían considerados como inferiores ni despreciados por las demás naciones. En su ceguera espiritual no podían ver más allá de Samuel ni discernir que era la palabra de Dios la que escuchaban a través de su siervo. Dios estaba conduciendo, orientando y trabajando en favor de su pueblo de muchas maneras imperceptibles a los ojos humanos. Sus enemigos no podían discernir el origen de su sabiduría y poder, ni tampoco quién debía ser glorificado por la liberación asombrosa y el éxito sorprendente. Dios obró por medio de Gedeón,
pero la forma de liberación que empleó era de tal naturaleza que ningún ser humano podía adjudicarse la gloria, y al recordar la maravillosa victoria no podrían exaltar la sabiduría de ningún mortal. El poder, la potencia y la sabiduría estaban en el cielo, pero ellos lo querían sobre la tierra. Eran de Dios el poderoso Rey. Pero ellos querían ver todos estos atributos incorporados en una persona. Bajo esa luz, Dios consideró que Israel había pecado al rechazarlo. Si hubieran abrigado un temor reverente por Dios y lo hubieran considerado el supremo gobernante, nunca habrían otorgado autoridad al poder humano ni permitido luego ser controlados por él. Sin embargo, el Señor no iba a dejar que se colocara a Saúl en un puesto de responsabilidad sin que recibiera la luz divina. Debía recibir una nueva vocación y el poder del Señor vino sobre él. El efecto fue transformación de un hombre nuevo. El Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, otros pensamientos, otros propósitos y otros deseos que los que había tenido antes. Esta instrucción con el conocimiento espiritual de Dios debía unir la voluntad con la del Señor. Al conocer la voluntad de Dios, que le fue comunicada en forma íntegra, ¿pasó Saúl la prueba? ¿Honró entonces a Dios? Cuando fue puesto a prueba, no escuchó ni obedeció la orden expresa de Dios, sino que se aventuró en la transgresión. Carta 12A, 1888. En esta matutina podemos ver que cuando nosotros queremos parecernos al mundo, tenemos problemas, porque el mundo no es conforme a la palabra del Señor. Luego viene el lloro y el crujir de dientes. Mis queridos hermanos, dejemos que sea Dios quien rija nuestras vidas, aunque lo que veamos no nos parezca, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Padre nuestro, gracias. Ayúdenos a no querer parecernos a los demás. Ayúdenos a ser un pueblo peculiar, no solo de nombre, sino con nuestro caminar. Y que seamos dignos representantes suyos aquí en la tierra. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos acompañe hoy. Amén y amén.